Buen día, Buenos Aires, noviembre de 2021. Me estoy embarcando rumbo a Europa con Lufthansa. Les voy a mostrar el servicio de primera clase y les voy a hacer un tour por todo el Boeing 747-8, que es una maravilla. Les voy a mostrar lugares que seguramente nunca vieron. ¿Adivinen quién me va a llevar hoy a Europa? Sí, bebé. Embarcando en el avión más lindo del universo, 747, en este caso de Lufthansa. Vuelo hoy de Buenos Aires a Frankfurt y de Frankfurt a Barcelona, a casa. Digan lo que digan los amantes de la aviación, me da lo mismo. No existe nada en el mundo más hermoso que este avión. Estamos entrando por la puerta, la 12L, ok, check-in, vale, perfecto, entramos al avión. Esta es la escalera que sube a Business Class, ok, que es doble cabina. Acá tenemos la cabina inferior de Business Class, que es 222, asiento de 2 metros que se hace cama. Está hecho para alemanes, por tanto los argentinos podemos viajar, que llegamos hasta acá probablemente. Y podemos viajar comodísimos en uno de estos asientos. Miren qué cabina linda. Esta terminación de colores de madera, grises, azules, siempre me gustó a mí. Lufthansa en los 777 está armando otra nueva Business Class. Y esto es como, bueno, esto es lo que yo quisiera que sea mi departamento permanente, que es la primera clase de Lufthansa, en la nariz del avión, que es un lugar fabuloso, es uno de mis espacios favoritos en el cielo. Miren qué cabina maravillosa esto. Bueno, después les voy a mostrar cómo se hace cama, todo el servicio del día de hoy. Normalmente, como ya saben los que me ven, el 3K siempre es mi asiento, excepto que los del frente vayan vacíos. Y normalmente esta suele ser mi cama, pero hoy va a la cabina llena y no me va a tocar. Otro asiento que a mí me gusta mucho, si van en pareja, son estos dos, el 1A y el 1K. El distintivo, bueno, obviamente el distintivo de la First Class de Lufthansa lo conocen todos. Este es el baño de First Class. Bueno, es bastante diferente a un baño tradicional. Tiene cremas, tiene, bueno, agua con temperaturas, bla. Y les voy a mostrar cómo se hace cama uno de los asientos de First Class, ¿ok? Vamos a poner en modo cama. El asiento de First Class tiene esto que es como un depósito, ¿sí? Para que uno tiene personalmente, que se baja para hacerlo cama. Y este es el asiento de First Class en modo cama, con la mampara de privacidad. Miren, uno se acuesta a dormir así. Esto es mucho mejor que mi casa, evidentemente. Y tiene muchísima privacidad. Fíjense, miren, me siento en el asiento al lado, ¿ok? Y no puedo ver hasta la cintura de la persona que está durmiendo. Y las ventanas, un dato también, miren, son eléctricas, tienen uno como para dejar un poquito como si fuera un velo, y luego otro para oscurecerla completamente. Quería mostrarles también que cada asiento, ven aquí, 1A, 2A, tiene un placar personal en donde se pueden colgar la ropa de cada uno, se pueden dejar objetos y demás, además de el espacio que les mostré antes que tiene cada asiento, y además de los bin. El espacio de almacenamiento de la primera clase es extraordinario. Ahora les voy a mostrar. Adiós, en un ratito nos vemos. Este es la estación del jefe de cabina, ¿sí? El jefe de cabina controla todo el vuelo desde aquí, desde temperaturas, baños, música, entretenimientos, iluminación, o sea, todo está controlado desde estas pantallas, y por supuesto todos los papeles que él tiene a mano para ocuparse del vuelo. Hay una pequeña cabina de Business Class de apenas 2 hileras. Esta es muy interesante porque es mucho más tranquila que la delantera. Está separada de otra mini cabina de Economy por una pared, que es esta, que son apenas 4 filas, que también está muy bien. Si estás volando Economy, para mí es la mejor cabina que puedes elegir.
otra curiosidad sobre Lufthansa es que uno, viajando en turista, puede reservar estos 4 aviones del centro, levantan los apoyabrazos, te ponen un colchón de primera clase, hay un cinturón hecho a medida para que te pueda contener y podés dormir, o sea, es básicamente una cama. Si estás reservado en turista y te interesa este producto, directamente con el departamento de reservas de Lufthansa se puede gestionar. Y justo detrás de eso viene Premium Economy. Y en lugar de ser 343 es 242. Por tanto, los asientos son mucho más amplios. La pantalla es de 11 pulgadas, más grande que la de turista. El servicio se hace con vajilla de porcelana. Y tienen un neceser, una almohada y una manta. Miren la fila 21 de Premium Economy, lo que es el legroom. Es increíble. Si viajan en Premium Economy, 21. ¿Sí? 21, CA, 21 del otro lado, HK. Y si vienen familia, los centrales. Justo detrás vuelve el 343 de turista. Y detrás la última sección de turista. ¿Sí? Como les muestro los monitores para que vean la diferencia con Premium Economy. Estos son monitores un poco más pequeños. Pueden ver que las mesas están todas abiertas antes del embarque porque se desinfectan una a una. El personal del aeropuerto va desinfectando todos los asientos ante la situación de pandemia, ¿no? Bueno, y ahora les voy a mostrar una cosa que probablemente no vieron casi nunca o nunca. Miren lo que es esto. Este es el cuarto secreto que hay en el 747. Bueno, acá nadie puede entrar, por supuesto, excepto la tripulación. Hoy Lufthansa nos hace la excepción de poder mostrárselos. Y esta es la zona de descanso de la tripulación. Normalmente, dependiendo de la configuración y de la distancia del vuelo, hay 19 tripulantes de cabina. Mientras 10 descansan, otros 9 permanecen en cabina. Y luego cambian el turno, ¿no? Vienen los otros 9 a descansar y los 10 restantes continúan con la atención a bordo y el servicio. ¿Vieron que siempre termina el vuelo de 13 horas? Las azafatas están impecables como si no hubiera pasado nada. Bueno, este espejito es donde se ponen el maquillaje, donde aquí se sientan y se visten y demás. Y bajan espléndidas, pero miren lo que es esto. Imagínense con los tacos, pobrecitas, mis almas. Bueno, me voy para abajo. Si no me mato, les sigo mostrando. Estos son todos asientos de business class. Ven que cada uno viene con una almohada, una manta y ahí un colchón, un sobrecolchón para poner arriba del asiento cuando estén en extendido y un neceser. Una cosa muy interesante para quien viaja en business y le interesa viajar en el upper floor es que aquí arriba cada asiento tiene otro espacio para colocar cosas. Por tanto, no solo uno tiene el bin superior en donde puede poner la maleta, sino que además puede poner mochilas, objetos personales, en fin, lo que necesite tener más a mano. Ven que cada asiento tiene su espacio. Estas son las salidas de emergencia, que hay 2, izquierda y derecha, 3 filas más de business y el corazón del avión. Y ahora vamos a entrar a la cabina de pilotos, ¿ok? Que tiene esta puerta blindada y para abrirla necesitan mandar un código que a su vez necesita ser aprobado en Alemania. O sea, imagínense el nivel de seguridad de este avión. Y miren, chicos, esta maravilla. Esto para un aficionado a la aviación es como una cosa irreproducible. Yo tengo una emoción espantosa. Aquí va el comandante. Segundo comandante, primer oficial. Los 3 despegan y luego descansan. Quedan siempre 2 en los comandos y uno de ellos puede descansar, obviamente, en 3 turnos. Estos son los aceleradores de los 4 motores, 2 por ala. Esto, bueno,
Se agarra así todo junto, para adelante se da potencia, para atrás se retira. Estos son los reversores, que es cuando la turbina empieza a mandar aire en el sentido contrario para frenar. Este es el freno de velocidad y este es el, bueno, clásico comando de Boeing, maravilloso. Boeing 7478, miren esto, qué hermoso. Una cosa interesante, aquí estamos a 18 metros de altura del suelo. Entonces Boeing establece esta cinta negra que ustedes pueden ver aquí como la altura ideal a la que tienen que estar los ojos del piloto. El hecho de estar tan alto produce un fenómeno particular, que es que no te das cuenta de la velocidad en la que estás rodando, por ejemplo, para ir hasta la pista de despegue. Entonces ellos ruedan con el GPS, con la velocidad marcada por el GPS, porque a 18 metros de altura es muy difícil determinar la velocidad a la que estás girando en relación al suelo. Una curiosidad es que esta es la salida de emergencia de los pilotos. Y ustedes dirán, ¿pero cómo hacen para salir a 18 metros de altura? Yo me pregunto exactamente lo mismo. Se cuelgan como haciendo rappel, ¿sí?, de estos cables tensores, salen y van bajando por el avión como quien estuviera bajando una montaña. Es muy interesante. Y por supuesto entrenadísimos para eso. Así termina nuestro recorrido por este icónico avión. Muchísimas gracias a Lufthansa por habernos permitido grabar este video y los invito a suscribirse y activar las notificaciones. Les dejo un abrazo grande. Hasta la próxima. Última llamada. Vorsichtig, es könnten sich Gegenstände bewegt haben und herausfallen. Und schauen Sie sich noch einmal im Bereich Ihrer... Last call for passengers on flight